esta noche unos minutos. Don Daniel, buenas noches. Hola Edgardo, ¿cómo está? Muchas gracias, Sí, pues, don en cuarentenado. Sí, por supuesto. La información de lo que ocurrió en el Congreso Nacional dice que el Poder Legislativo aprobó ley que envió el Ejecutivo para proteger al sector productivo del país y a sus trabajadores. Las empresas que conserven a sus empleados respetando todos sus derechos obtendrán una deducción especial adicional de su renta bruta equivalente a un 10%. Los obligados tributarios que paguen impuestos sobre la renta el 30 de abril de 2020 recibirán descuento de 8.5%, entre otras cosas. En su opinión, ¿qué fue lo que aprobó hoy el Congreso Nacional y por qué no continuó con el tema tributario? Bueno, pues a nuestro juicio, todas las propuestas que nosotros habíamos enviado la semana pasada al Ejecutivo realmente fueron aprobadas, pero fueron aprobadas parcialmente. Y algunas obviamente no fueron aprobadas. Es decir, nosotros habíamos pedido igual trato para todos los obligados tributarios. Y me refiero que obligado tributario es todo aquel que paga impuestos, sea persona natural o sea persona jurídica. Y el Poder Ejecutivo pues extrajo a los grandes contribuyentes de esa petición, pues. Y obviamente pues generó una diferencia que realmente no es justa, porque todos estamos dentro de la misma ley y crea realmente una diferencia. Por otro lado, no se aprobaron algunas de las medidas que nosotros estábamos esperando que se aprobaran y quedaron un poco cortos. Entonces realmente tenemos que ponernos a pensar realmente en Honduras y que todo funcione bien. Hay tengo muchas preguntas sobre este asunto, pero vi recientemente esta semana en una cadena de radio y televisión al presidente de la República junto con líderes de la empresa privada. Entendería que hubo un acuerdo, hubo un consenso con respecto a las medidas, pero ahora usted me dice que lo que se aprobó no fue eso. Bueno, nosotros habíamos hecho una petición la semana pasada. Específicamente el domingo le habíamos entregado un documento que se lo entregó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada al Ejecutivo, se lo entregó, y el día lunes ellos nos respondieron de que se iba a aprobar parcialmente, pero que iban a quedar los grandes contribuyentes fuera. Realmente no estamos de acuerdo con eso. O sea, no estamos de acuerdo. Cuando fue la cadena del día lunes en la noche, en la que sí estaba el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pero eso no significa que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que iban a aprobar el día de hoy. O sea, nosotros estamos esperando de que puedan haber algún tipo de negociaciones y que nos podamos sentar realmente con el tiempo debido a poderlo hacer. O sea, sí hacerlo rápido, porque sí ha creado demasiada incertidumbre esta situación, porque las empresas en primer lugar tenían que pagar sus sueldos el 30 de marzo y prepararse para ver qué va a pasar en abril, cuando continuamos todavía cerrados. Entonces, si no estamos de acuerdo como Consejo Hondureño, la empresa privada, como cámaras de comercio y como todas las asociaciones gremiales, no estamos de acuerdo que los grandes contribuyentes queden fuera. Y asimismo hay otras peticiones que nosotros habíamos hecho para generar un flujo de efectivo adecuado dentro del país y realmente que eso sea lo que mueva otra vez la economía del país. ¿En qué quedó entonces esta situación? Porque entiendo que el Congreso Nacional no continuó con la aprobación de este paquete de medidas precisamente a petición del sector empresarial. Sí, definitivamente nosotros esperamos. Mire, nosotros entendemos que, o sea, lo que yo entiendo, y puedo estar equivocado, pero lo que yo entiendo es que el Congreso aprobó las medidas el día de hoy y que eso va a salir publicado en el Diario Oficial La Gaceta en los próximos días. O sea, el decreto que anduvo circulando en las redes sociales y que fue televisado el día de hoy, eso fue aprobado. Lo que nosotros esperamos es que puedan haber modificaciones al decreto y que se pueda hacerle ciertos agregados, que es lo que estábamos tratando de negociar con el Poder Legislativo en este momento, porque la medida quedó bastante corta. Cuando me dice bastante corta, es que hay un desbalance en función de a quienes se protege, de a quienes se incentiva, de a quienes se motiva para enfrentar esta situación, esta pandemia, esta crisis. Sí, es que realmente lo que nosotros tenemos que ver es que
la economía del país es integral. Entonces, fíjese que es curioso de que, digamos, los micros, pequeños y medianos contribuyentes generan el 80% del empleo del país, pero los grandes contribuyentes generan el 80% de los ingresos del Estado. Entonces, realmente, nosotros entendemos que el gobierno necesita la plata, pero por eso nos tenemos que sentar a hablar como país qué es lo mejor, no hablar teoría, hay que hablar práctica, porque si usted obliga a los grandes contribuyentes a pagar sus impuestos y a pagar el impuesto sobre ventas y no le da ninguna opción de poder dilatar un poco ese pago y lo obliga a hacerlo, pues el gran contribuyente lo va a tener que hacer. Pero eso significará que va a tener que, si no ha estado vendiendo en todo este tiempo, significará que no le va a pagar a sus proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores de los grandes contribuyentes? Es la mediana, la pequeña y la microempresa. Entonces, todo es una cadena. O sea, esto no es una cuestión que nosotros lo podemos ver unilateralmente. Entonces, si le va a hacer falta pisto al gobierno, le va a hacer falta, si le hace falta pisto a uno, le hace falta pisto al otro. Entonces, realmente tenemos que crear un balance en la economía del país. Entonces, si en la medida de que los grandes contribuyentes puedan dilatar su pago del impuesto sobre la renta, al igual que los medianos y pequeños contribuyentes, pues entonces también se puede generar el flujo que se necesita dentro de las empresas para poder seguir operando y no generar desempleo. ¿Qué pasa si esto no ocurre, don Daniel? Lo que va a pasar es que va a haber pan para hoy y hambre para mañana. O sea, las grandes empresas van a pagar los impuestos, el gobierno va a tener plata, pero después la mediana y la pequeña empresa se va a ver afectada y va a empezar a haber despidos de personal. Y eso es lo que nosotros no queremos. O sea, nosotros queremos preservar el empleo. También la gran empresa está entre una situación, mire, no está operando, están cerrados, tienen que pagar sus planillas, tienen que pagarle a sus proveedores, tienen que pagar todo lo que deben, pues, o sea, arreglar con los bancos, etcétera, porque los bancos no les van a condonar las cuotas para sécula seculor, pues, o sea, tiene que haber un arreglo. Entonces, todo tiene que ser un ciclo y tiene que ver, para mí el Estado debería buscar cómo puede generar préstamos puentes momentáneamente para poder esperar que las empresas podamos hacer los pagos del impuesto sobre la renta, los pagos del impuesto sobre ventas, etcétera, etcétera. Fíjese que, digamos, hay ciertas lagunas con eso de los días hábiles, porque ¿cuándo vamos a pagar el impuesto sobre la venta del mes de marzo? El primer día que regresemos nosotros después del toque de queda, que supuestamente es el 13, pero puede ser que no sea el 13, puede ser que sea más adelante. ¿Cómo va a regresar usted inmediatamente y pagar el impuesto sobre ventas? O sea, sí hay una parte que se vendió entre los primeros días de marzo, pero eso es lo que usted necesita o sea, solo recibió la mitad de los ingresos de marzo. Entonces, realmente yo creo que debemos de sentarnos en una mesa a platicar, a analizar la situación, que ellos realmente nos expliquen cómo está la situación y nosotros les expliquemos a ellos y que no juguemos a la teoría, porque yo le pudiera decir, ¿y qué le cuesta al Ministerio de Finanzas pedir un préstamo al Banco Central por 3 meses? ¿Y qué le cuesta al Ministerio de Finanzas venir y hacer esto? O pedirle a organismos internacionales o todo. Pero yo no lo puedo decir si realmente no sé lo que pasa en el Ministerio de Finanzas y cómo está la situación con los organismos internacionales. Entonces yo no puedo hablar teoría, tengo que hablar práctica y ver realmente lo que está sucediendo y sentarnos como país todos juntos para salir adelante de esta crisis. Don Daniel, ¿usted cree que esta situación de este estira y encoge, de que se reúnen y se discuten propuestas y se hacen propuestas por acá y se hacen propuestas por allá y luego ocurren estas cosas, es un asunto de decisiones arbitrarias, antojadizas, caprichosas? ¿Qué es esto? Yo quisiera poder darle una respuesta y decirle que realmente son malas decisiones realmente, pues, o sea, para mí es falta de diálogo, es falta de venir y sentarnos realmente los unos con el Ejecutivo, con nosotros, para poder realmente determinar qué es lo que realmente se necesita para poder hacerle frente a esto. O sea, no debería de ser capricho, no debería de ser, es que yo soy el que mando, yo soy el que tengo la razón, porque también nosotros no lo estamos haciendo. Si el Ejecutivo, los diputados se deben
al pueblo. El pueblo fue quien los eligió. El Ejecutivo, por algo se llaman servidores públicos, están para servir al público. Entonces realmente debemos de sentarnos, hablar todos, pero no hablar en una forma de diálogo, de entendimiento. Aquí no hay distingos de ningún tipo. Esto está afectando a todo el mundo y aquí podemos quedar muy mal. Es la peor crisis que nosotros hemos vivido en toda la historia, desde lo que yo me recuerdo, pues. Don Daniel Fortín, ¿qué mensaje nos deja esta noche? Yo le pido al gobierno y al Congreso Nacional que realmente escuche a la empresa privada, que se abran al diálogo, que podamos hacer ciertas modificaciones a estos decretos que se aprobaron el día de hoy, que podamos realmente hacer las cosas bien, hacerlo por el país y hacer, como se ha dicho, hacer lo que se tenga que hacer, pero para salir adelante de esta crisis. O sea, nosotros no estamos opinando en cómo manejar el Ministerio de Salud, por ejemplo, pues no somos expertos en eso. Entonces, que nos dejen a nosotros como empresarios ver cómo podemos manejar la economía del país junto con el Ministerio de Finanzas y el SAR y sentarnos para ver cómo dinamizamos esta economía y no suframos más y no existan desempleos y pérdidas de empresas. Muchas gracias, don Daniel, por acompañarnos esta noche aquí en el noticiero. Muchas gracias, Edgardo. Un saludo a la distancia. Igualmente, don Daniel Fortín es vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.